gracias a LAC IGF, primero por brindarnos la oportunidad de hablar de este tema tan importante como estaba mencionando nuestro colega. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre la inteligencia artificial, sociedades postconflicto y de armas autónomas. Y vamos a estar conversando con una serie de especialistas en materia. Bien. Vamos a tener la presencia de 3 panelistas en este momento y de una moderadora virtual. Mi nombre es Wendy Mou, me presento, soy parte de la organización IPANDETEC, que es el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología, y básicamente nos encargamos de promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en América Latina. Bien, para dar inicio con este panel, vamos a estar conversando primero con nuestra primera panelista, una serie de preguntas y vamos a estarles enmarcando en 3 etapas dependiendo de los temas. Así que primero le quiero presentar a Molly Acevedo, que debe estar conectada en este momento. Ah, perfecto, gracias. A Molly Acevedo, ella es abogada graduada en la universidad, ahí está Molly, perfecto. ¿Me escuchas bien, Molly? Excelente. Sí, te escucho bien. ¿Y ustedes a mí? Súper bien. Ella es abogada graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializada en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Gestión de Proyectos. Ha colaborado con instituciones como Misión Internacional de Justicia en investigaciones realizadas en Guatemala y El Salvador sobre violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Actualmente se desempeña como asociada del programa en la American Bar Association en temas de protección y promoción de derechos humanos. Vamos con Molly y vamos a estar hablando un poco sobre la primera parte de nuestro panel, que es conceptualizar y el contexto de cada uno de los temas que les acabo de mencionar. Y la pregunta para ti, Molly, en esta primera parte sería, ¿qué son las armas autónomas y cómo se regulan actualmente? Bueno, muchas gracias. Y qué gusto poder estar con todas y todos ustedes. Primero que nada, para entrar en contexto un poquito en este panel, podemos hablar de manera general que las armas autónomas pues son todos aquellos sistemas militares que utilizan inteligencia artificial para seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana directa. A diferencia, por ejemplo, de los drones, que suelen ser controlados de forma remota por personas, las armas autónomas pueden operar de manera independiente, dependiendo únicamente de algoritmos, softwares o sensores para tomar decisiones sobre el uso de la fuerza. Estas tecnologías varían en diseño y propósito y pueden incluir desde vehículos autónomos hasta sistemas de defensa que respondan a amenazas de manera automática. En cuanto a su regulación, actualmente no existe un tratado internacional específico que regule el uso de las normas autónomas. Sin embargo, el uso de estas tecnologías están sujetas a los principios generales del derecho internacional humanitario o también, como es conocido, pues el derecho de los conflictos armados. Estas normas establecen principalmente protección a civiles y limita los medios y métodos de guerra. Dentro del derecho internacional humanitario podemos hablar de 3 principios claves que entran en este debate del uso de las armas autónomas. Uno de ellos es el principio de distinción, en el cual el derecho internacional humanitario exige que los combatientes distingan entre combatientes y civiles. Las armas autónomas, por su falta de juicio humano, podrían no cumplir este requisito de manera efectiva, poniendo en riesgo pues, la vida de civiles. Segundo, podríamos hablar del principio de proporcionalidad, que este principio prohíbe ataques donde el daño a civiles sea mayor a la relación que se tiene de la ventaja militar. Las armas autónomas entran en este debate ya que deben ser capaces de evaluar este criterio en tiempo real, lo cual plantea dudas sobre su fiabilidad en contextos complejos y cambiantes como son los conflictos armados. Y por último, podemos hablar uno de los principales principios del derecho internacional humanitario, que es el de responsabilidad. Este principio establece que los combatientes y sus comandantes son responsables de sus acciones. Ahora, las armas autónomas complican esta situación, ya que realmente es difícil determinar quién sería la persona responsable si una máquina toma decisiones de ataque sin intervención humana.
Entonces, a grandes rasgos, pues esta es la regulación entre la cual podemos encajar a las armas autónomas y posterior a ello podemos hablar un poquito después en este panel de las regulaciones en América Latina y a nivel internacional que existen. Gracias. Hola, hola. Muchas gracias, Molly. Ahora pasamos a nuestra siguiente panelista, Marión Briancesco Arias. Ella es periodista e internacionalista costarricense, egresada de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Apasionada por el periodismo investigativo, el periodismo de datos, los derechos digitales y la intersección entre las nuevas tecnologías y la política internacional. También ha adquirido experiencia en diversos medios de comunicación y ha trabajado en iniciativas relacionadas con los derechos digitales y la gobernanza de Internet. Actualmente forma parte del equipo de producción del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y es consultora para organizaciones sin fines de lucro enfocados en democracia y derechos humanos. Nuestra pregunta para ti, Marión, sería: ¿cómo se relacionan las armas autónomas con la inteligencia artificial? ¿Cómo funcionan? Muchas gracias, Wendy, por la presentación y muy buenas tardes a todos, todas, todes. Es mi primera vez en Chile y la verdad me alegra muchísimo que sea este evento pues el que nos convoca. Bien, con respecto a la pregunta, realmente es una relación bastante estrecha, dado que las armas autónomas que están en desarrollo funcionan con inteligencia artificial, especialmente el machine learning o el aprendizaje automático. Por tanto, también la inteligencia artificial, así como está cambiando muchísimas cosas en nuestro entorno, está cambiando la forma en que concebimos la guerra, el conflicto bélico o incluso las acciones de seguridad o del ámbito policial mediante drones, robots, entre otros. ¿Cómo funcionan? Pues funcionan a partir de enormes cantidades de datos. Un sistema de inteligencia artificial se entrena, como decía la compañera Molly, para buscar, identificar y atacar objetivos de manera independiente, pero sin intervención humana. Y esto último que menciono es muy importante porque si bien hoy en día hay armas que tienen ciertos rasgos autónomos, como algunos drones militares, por ejemplo, al final sí requieren de operadores humanos para accionar, y en este caso no. Ahora bien, muchos de los desafíos que normalmente traemos a la mesa cuando hablamos de inteligencia artificial también son aplicables a ese contexto de las armas autónomas. Por ejemplo, el tema de la opacidad de la tecnología o lo que llamamos los algoritmos de caja negra. Para nosotros los humanos puede ser realmente difícil entender, probar o predecir cómo un sistema de inteligencia o de aprendizaje automático va a llegar a un resultado complejo, a un resultado concreto. Y aunque estas decisiones pudieran ser transparentadas en algún momento, se dijera cómo funcionó o así, desde una perspectiva ética de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, es preocupante que permitamos que sea el sistema el que selecciona los objetivos, si atacar o no, como decía, sin ninguna intervención humana. Además, algo importante es que esto también traería implicaciones de rendición de cuentas y por ende de acceso a la justicia para eventuales víctimas. Y esto me lleva al tema de la responsabilidad. Y aquí surgen muchas preguntas que en este momento no tenemos respuestas. No hay un marco, ¿no?, que lo regule también. Primero, ¿quién es el responsable de actos ilícitos de las armas autónomas? ¿Cómo sabemos que las armas autónomas se van a mantener dentro de estos límites del derecho internacional humanitario, del principio de proporcionalidad, entre otros? Precisamente porque el derecho internacional humanitario implica un análisis de factores éticos, jurídicos, morales, de un razonamiento contextual. Entonces yo les pregunto y me gustaría que reflexionáramos al respecto, ¿vamos a dejar en manos de la tecnología una decisión tan sensible? Por eso es tan importante un instrumento internacional y jurídicamente vinculante, de lo cual vamos a estar hablando en este rato. Muchas gracias, Marión. Ahora pasamos a nuestra tercera panelista, Alitu Bazán Talavera. Es socióloga transno binaria, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una diplomatura en estudios de género por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente en curso, y estudios especializados en la metodología de la investigación. Sus áreas de investigación abarcan la desigualdad, la educación, la tecnología, las masculinidades y la diversidad sexual. Cuenta con experiencia en investigación académica, cualitativa, cuantitativa y comparada.
colaborando con diversos organismos internacionales e instituciones en Perú y Latinoamérica y del Caribe. Además, forma parte del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de Personas Trans. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación en la Asociación Civil Hiperderecho. Alitu, nuestra pregunta para ti sería, ¿por qué es relevante hablar de armas autónomas en el contexto de América Latina? ¿Y en qué espacios o situaciones suelen emplearse? Hola, bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo creo que siempre es bueno nombrarme como una persona dentro de la comunidad trans. Claramente el sistema cis heteronormativo trae consigo exclusión y discriminación no solamente en mi comunidad peruana, que actualmente está viviendo desastres, dictadura y entre otras cosas. Entonces, para mí es un privilegio estar acá y no estaría acá si no fuera por el trabajo de los activistas que siguen luchando, Laya. Bueno, gracias. Bueno, entiendo que la pregunta es bastante compleja en realidad. Habla por ahí como que se nombró sociedades posconflicto, se habló cuál es el rol de la tecnología y cómo se relaciona con la inteligencia artificial. Quisiera que partamos primero de la idea de que, tal como han mencionado diferentes ponentes en estas mesas, que la ciencia y la tecnología digital emergente como la IA, más concretamente, no es algo neutral, que apareció ya, sino es un producto y reflejo de precisiones, decisiones, prioridades, disputas y procesos sociales, políticos y económicos que se trasladan también al ámbito digital. Entonces, quiero que quede claro que pensemos a la IA como no autónoma y tampoco imparcial. Y todo ello determina precisamente quién o quiénes la diseñan, la implementan y quiénes también se benefician y o perjudican sobre estas situaciones. Las armas autónomas, lindando un poco con la idea anterior, no se diseñan en un vacío, se diseñan en un contexto social específico que muchas veces se queda olvidado. Y este contexto social está marcado en nuestras sociedades latinoamericanas, lamentablemente, por procesos de desigualdad, jerarquización, estructuralización social, entre otras y mil cuestiones complejas. Estas armas, lejos de ser neutras, reflejan justamente estos intereses como cualquier otro producto realizado por los humanos. Entonces, pensemos cómo todo esto se relaciona en esta matriz cis heteronormativa, con matrices jerarquizantes en cuestiones de sistema sexo-género, racial, étnica, entre otras. Y ahora centrémonos en que, además de todo eso, vivimos en sociedades post-conflicto. Les invito a preguntarse, ¿ustedes cómo toman en consideración que somos y vivimos en sociedades post-conflicto? ¿Nos reconocemos como tal? ¿Sabemos qué implicancias trae, qué consecuencias trae a nuestro presente, más allá de no necesariamente ser víctimas o familiares directos de estos atrocidades cometidas? ¿Qué implica reconocerse como tal? Reconocerse como una sociedad post-conflicto implica más que un término técnico, cronológico o histórico, sino implica preguntarse, cuestionarse cuánto entendemos o aceptamos y abordamos las huellas de un pasado violento en el presente, de aquellas heridas abiertas o lacerantes, como algunos académicos y pensadores también la llaman, lacerantes porque siguen sangrando, del sufrimiento persistente y trauma social, porque precisamente este trauma social no solamente lo viven, como les dije, las víctimas directas, sino que este trauma social se transmite por generación y generación, y a veces de formas sutiles que ni siquiera nos percatamos. Entonces, ¿cómo toda esta sociedad plagada, porque este trauma, este sufrimiento se encarna no solamente en cuestiones tan, digamos, notorias como la salud mental o el estrés físico, sino también en cuestiones más identitarias y más, por así decirlo, desde alguna acepción cultural o social, desde la forma en cómo imaginamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con la realidad social y nuestro alrededor? Sin embargo, ustedes podrán contestar esta pregunta. ¿Creen que los estados latinoamericanos y del Caribe han podido abordar este problema de forma integral? ¿Acaso será que esta búsqueda por el acceso a justicia y reparación es una norma o es una excepción más bien? Se los dejo como reflexión. Entonces, la dificultad, porque también hay que hablar de lo difícil que es
abordar este tipo de situaciones. La dificultad radica en que las memorias, en que la forma de reparar a estas víctimas es bien complejo, en el sentido en el que hay que abordar el conflicto en términos de memoria, porque cada grupo social que ha atravesado una cuestión traumática lo imagina, lo percibe de forma bastante particular. Estas memorias no siempre están alineadas de alguna forma, sino algunas son distintas, son diferentes y otras incluso son antagónicas. ¿Cómo podemos lindar con eso? Pues a través de un diálogo, un proceso de dialogar con estas diferentes memorias y poder no invisibilizarlas, sino complementarlas entre sí como un mosaico. Ahora, claramente toda esta situación es más cruda o es más afectatoria para lo que son los grupos vulnerables, porque los grupos vulnerables, como contaré de forma chiquita, porque si me pongo a hablar sobre el conflicto armado peruano me voy a demorar mucho, pero claramente el informe de la CBR ha evidenciado que los grupos más afectados, tanto a nivel social, político, de salud mental, físico, etcétera, han sido los grupos vulnerables, en particular en las comunidades indígenas, las comunidades, las mujeres sobre todo, que han atravesado cuestiones realmente preocupantes y que hasta ahora no necesariamente han obtenido un sentido de justicia. Ahora, en todo este contexto, que claramente la conclusión es que vivimos en cuestiones de desigualdad, en sociedades jerárquicas, en sociedades de posconflicto que todavía no encuentran una forma de sanar integrativamente toda esta situación, ¿cómo hacemos para pensar en que la introducción de las armas autónomas, tal como lo describió mi compañera Molly, puede ser una situación que quizás mejore estas dificultades para acceder a justicia o reparación, o más bien las complejice? ¿Por qué? Porque recordemos de que una sociedad que ha vivido narrativas de terror, claramente que no han sanado, están con heridas lacerantes. Entonces, imagínense qué se siente percibirse como una amenaza en constante, que en cualquier momento te vaya a caer algo que te pueda hacer algún tipo de daño y que no tengas la certeza de cuándo va a ser. Cuándo, cómo, y ni siquiera sepas cómo protegerse ante ello, porque es algo desconocido, algo que es letal, pero todavía no terminamos de darnos cuenta qué. Entonces, hay diferentes estudios, aunque incipientes, que han podido recoger lo terrible y estresante que es vivir con ese miedo que no solo reaviva los traumas generacionales, sino también como reaviva una herida en el presente, en el sentirse vigilado, sentirse que en cualquier momento algo te puede caer, algo te puede lastimar o algo te puede hasta incluso matar. Entonces, ¿cómo podemos no cómo podemos no problematizar y no poner en el relieve esta situación, sobre todo cuando las personas que viven con más inseguridad en términos de derechos, en términos ontológicos, en términos físicos, son los grupos vulnerables, como por ejemplo la comunidad trans. La comunidad trans vive, por lo menos para hablar en particular de Perú, viviendo cada día, no viviendo, porque en sus propios testimonios las personas sobrevivimos con un DNI que no nos representa, con una falta de una ley de identidad de género, con una falta de mecanismos puntuales, precisos, adecuados, que nos permitan vivir, transitar nuestra vida, los espacios educativos, así como cualquier otra persona que está aquí sentada de manera tranquila y segura. Por eso la seguridad es un término que, no sé si lo han podido escuchar, leer, es un término que se disputa para las personas LGBT. Las personas LGBT han ligado mucho el espacio digital con la seguridad, con construir espacios seguros, así sean como frágiles, pero ustedes les preguntan y dicen, ahí descubrí este conocimiento que no me dieron en la escuela, ahí descubrí cómo hacerme el cambio de nombre, ahí descubrí cómo pasar los procesos identitarios o de transición. Entonces, claramente hay muchos imaginarios que colindan y disputan entre sí. Pero nuevamente, esta inseguridad arrebatada, estatal, estructural y socialmente hacia ciertos grupos vulnerables, ¿cómo se vive o cómo se viviría en un contexto en el que las armas autónomas estén reguladas y sean normalizadas? ¿Cómo creen que sería despertarse encima en un contexto bélico como los que estamos viviendo actualmente en la sociedad en diferentes partes del mundo? Entonces, para ya darle un sentido a todas estas reflexiones que estoy comentando, lo que estoy poniendo introductoriamente en la mesa es de que miremos estas situaciones a través de un enfoque o un lente de justicia transicional.
No sé si han podido escuchar de esto, pero la justicia transicional es un enfoque que busca atender, abordar, investigar, estudiar estas problemáticas relacionadas con conflictos armados, con violencia política exacerbada, pero desde la forma de un lente de justicia social que reconozca justamente que hay o prevalece un sufrimiento presente y pasado que no solamente impacta en las víctimas directas, sino también en las personas que estamos aquí, que vivimos y sobre todo en los grupos vulnerables. Y trata de ver la forma en cómo abordarlo a través de estas necesidades y requerimientos específicos. Gracias. Muchas gracias, Alitu. Antes de continuar con nuestro siguiente bloque, luego de conversar un poco sobre la conceptualización y el contexto de los tres temas que estamos abordando en este momento, me gustaría también presentarles a mi compañera Silvia Calderón, quien también está siendo parte de la moderación, en este caso virtual. Silvia también es parte del equipo de IPANDETEC, tiene formación académica en la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con experiencia profesional centrada en la promoción y defensa de los derechos humanos, con enfoque en la investigación jurídica en derecho constitucional, privacidad y protección de datos personales, derechos humanos y su aplicación en el entorno digital. Bien, ahora continuando con nuestro panel, vamos a entrar un poco en lo que sería la regulación e implicaciones de estos tres temas que estamos tratando. Y mi pregunta sería para Molly. Molly, ¿existen actualmente leyes o regulaciones específicas sobre el uso de armas autónomas e inteligencia artificial en conflictos en América Latina? Gracias, Wendy. Pues primero que nada quiero traer a colación la importancia de lo que mi compañera Alitu ha estado pues trayendo a la mesa, ¿verdad? Creo que hablar de estos temas en un contexto de América Latina es muy importante, ya que el uso de armas autónomas es particularmente delicado en países con antecedentes de control estatal agresivo sobre movimientos sociales y minorías. Por ejemplo, en Guatemala pues estamos en un contexto en donde en los últimos 4 años ha habido mucha criminalización y represión a, por ejemplo, periodistas o defensores de derechos humanos. Y hablar del uso de estas armas autónomas incluso puede exacerbar estas tensiones y limitaciones a derechos humanos como la libertad de expresión y reunión. Estas armas o sistemas de vigilancia autónoma pueden utilizarse para monitorear a la población y en contextos en donde los derechos humanos ya están en riesgo, pues estas herramientas pueden dar lugar a abusos mayores. Es importante establecer, antes de hablar sobre la normativa existente en América Latina, es que los gobiernos podrían utilizar la tecnología no solo para la defensa, sino también para monitorear movimientos civiles o realizar un seguimiento detallado de personas, comunidades, algo que especialmente es preocupante en sociedades con antecedentes de vigilancia a disidentes. Por ejemplo, en Guatemala, uno de los riesgos más graves es que esta tecnología caiga en manos de actores no estatales como grupos criminales o paramilitares. Y creo que no solo es una preocupación de países como Guatemala, sino que en toda la región de América Latina, ya que enfrentamos desafíos constantes con organizaciones criminales, como lo es el narcotráfico, y pues si estos grupos pueden acceder a armas autónomas, la violencia podría escalar y volverse más difícil de controlar. Y es ahí donde radica especialmente la importancia de tener una normativa tanto interna en los países de América Latina como a manera internacional. Lastimosamente, en América Latina aún no existen leyes nacionales específicas que regulen el uso de armas autónomas y sistemas de inteligencia artificial en conflictos. Sin embargo, pues toda la región ha mostrado una postura colectiva contra el despliegue de armas autónomas. En febrero del 2023, Costa Rica encabezó una reunión en la que 33 países de América Latina y el Caribe firmaron un comunicado que se llama Comunicado de Belén, en el que pues solicitan reuniones urgentes para poder crear un tratado internacional que sea vinculante y que prohíba ciertos tipos de armas autónomas, particularmente aquellas que pueden operar sin ningún control humano significativo.
Este comunicado pues enfatiza la necesidad de prohibir este tipo de armas, especialmente las que puedan seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, y esto va con la línea de las preocupaciones de seguridad y derechos humanos que ya ha emitido, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y en relación pues al derecho internacional humanitario, ¿verdad? Este impulso regional, sin embargo, contrasta con las posiciones más conservadoras de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que en cambio propone pues directrices que no sean vinculantes para los países, pero que sí promueva pues el uso responsable de la inteligencia artificial en aplicaciones militares sin comprometerse a realizar un tratado formal de manera internacional. Hay foros globales en Naciones Unidas que ya se están llevando a cabo y, por ejemplo, actualmente se está discutiendo la inclusión de ciertas normativas en la Convención de Armas Convencionales de la ONU, que ha llevado a algunos países latinoamericanos a buscar vías alternas para establecer regulaciones efectivas y urgentes fuera de esta convención, ya que pues las discusiones actuales se encuentran realmente estancadas. Entonces, hablar pues de estos riesgos más en este contexto que Alitu también ya ha establecido con los grupos vulnerados históricamente, pues es de real importancia, ¿verdad? Y que a pesar de que no tenemos una normativa específica en América Latina, pues toda la región sí se encuentra interesada en poder regular esto tanto a manera nacional como a manera internacional. Muchas gracias, Molly. Siguiendo con el orden del panel, ahora me gustaría que pudiésemos conversar un poco con Marión y nuestra pregunta para ella sería, ¿cómo afecta el uso de armas autónomas a los derechos humanos y derechos digitales? Marión. Muchas gracias nuevamente, Wendy. Bueno, ya mis compañeras han dado parte de estas afectaciones, ¿no?, que podemos tener en materia de derechos humanos y derechos digitales. Y lo particular es que estamos delegando a las máquinas una decisión que literalmente es debido a muerte, ¿no? Y en América Latina, que al ser una región con estos antecedentes de represión estatal, de conflictos internos, es especialmente importante porque no descartemos que este tipo de tecnologías sin control alguno, pues podrían utilizarse en la gestión civil, ¿no? Es decir, estas tecnologías militarizadas para el control migratorio, para la represión en protestas y otros que en sociedades, como bien describía Alitu, ¿no?, ya personas que viven con miedo, sociedades que viven con miedo, que hay heridas abiertas, es una cuestión realmente preocupante. Como mencioné en mi intervención inicial, hay un desafío en la eventual rendición de cuentas y acceso a la justicia. Estamos hablando de que sin una parte responsable es difícil emprender acciones legales y obtener reparación o incluso las garantías de no repetición. Por otro lado, los sistemas, al depender de grandes volúmenes de datos, estamos hablando también de que se puede llevar acciones de vigilancia masiva, el procesamiento de datos personales, el perfilamiento, la geolocalización. Y no podemos olvidar el tema de los sesgos y el impacto a los grupos históricamente marginalizados. Pensemos, por ejemplo, en la afectación a la población con discapacidad en un contexto militarizado de conflicto armado. Y estas tecnologías emergentes y de reconocimiento también replican los sesgos y fallan en el reconocimiento de mujeres, de personas racializadas, y esto, por supuesto, significaría un mayor riesgo para estas personas. Como mencionaba también Molly, quisiera que reflexionáramos acerca de cómo serían las consecuencias si este tipo de tecnología cayera en manos de grupos armados no estatales o ilegales y cómo incluso podrían replicarla, utilizarla o amplificar su uso con relativa facilidad. Y también pasa que la tecnología no es infalible, ¿no? Pensemos en cómo estas tecnologías también dependen de comunicaciones internas, de comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, y las cuales podrían ser afectadas por intercepciones o hackeos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que muchos de los desafíos que normalmente conversamos cuando hablamos de inteligencia artificial o tecnologías emergentes también se lleva a este ámbito, que es un ámbito que muchas veces al principio cuando presentaban el panel no se trata en foros de gobernanza de Internet, pero que es importantísimo que empecemos a hablar al respecto y por eso estamos aquí. Gracias. Muchas gracias, Marión. Y para finalizar este segundo bloque en donde hemos conversado sobre la regulación e implicaciones, nos gustaría finalizar contigo, Alitu, preguntándote qué problemas pueden causar los sesgos en la inteligencia artificial de las armas autónomas.
Bueno, creo que Marión ha adelantado genialmente algunos puntos que iba a tocar, pero me parece que solamente para hacer una intervención cortita, ya que me fui un poco en demasía en la primera, me parece que solamente para complementar, hay un estudio, por ejemplo, aunque todavía incipiente sobre temas de género y cómo este perfilamiento se hace de forma bastante a prejuicios y obedeciendo a prejuicios y cuestiones sociales, pero donde se ha habido más data o evidencia ha sido justamente en las cuestiones raciales y o étnicas. Por ejemplo, Media Lab de Massachusetts Institute of Technology y realizó un estudio en Estados Unidos donde concluyó que el reconocimiento facial comete hasta 100 veces más errores en el caso de hombres de piel oscura o en el caso de personas asiáticas que en el caso de hombres blancos. Entonces, solamente dejando este dato a colación para que vean la magnitud que podría darse si es que traslapamos toda esta situación a cuestiones, como dijo también Marión, de vida o muerte en cuestión de introducción del armamento autónomo, ¿no? Ahora, también quisiera como pensar un poco en cómo se realiza esta recopilación de datos, el diseño de algoritmos y los procesos de entrenamiento a menudo que están sesgados, como ya lo mencionamos, en factores de género, raza, etnia y clase social, y que claramente, nuevamente, reflejan estas prioridades de nuestro sistema social jerárquico. En una sociedad que trata, por ejemplo, a individuos o a ciudadanos, entre comillas, como de segunda o tercera categoría, estos sesgos pueden ser sumamente problemáticos, ya que los algoritmos tienden a replicar y reforzar estos prejuicios. Y eso, para poder ponerlo en palabras y que puedan ver el poder que le otorgan, es de legitimar estas narrativas, porque precisamente cuando se le da este conocimiento a lo que son las armas autónomas y poder después trasladarlo a un escenario más pragmático, uno no se cuestiona si lo que está haciendo está mal o bien, sino que ya pasa automáticamente a automatizarse. Entonces, estos procesos de deliberación, de reflexión, que traen consigo decisiones complejas, como la vida o muerte, pasan a la palabra es banalizarse de cierta forma, ¿no? A banalizarse y a perder el sentido y posteriormente a causar este efecto que felizmente ya se está tratando y abordando de forma bastante más reiterativa, que es la deshumanización, ¿no? La deshumanización digital. Entonces, que abordaremos en breves. Entonces, todo esto en materia de grupos vulnerables, ¿qué consecuencias para pensar, o sea, todo este proceso, qué consecuencias trae a los grupos vulnerables cuando lo atraviesan, más allá de, está bien, o sea, tipo, hay esta problemática, hay este riesgo de los prejuicios que digamos como que perfilan estas situaciones, pero ¿cuáles son las consecuencias después de ya pasar por eso? Es decir, las personas que vivimos bajo esas normativas u órdenes sociales, lo que hacemos es recrudecer más y enfatizar más esta desconfianza que tenemos hacia la tecnología, la desconfianza que tenemos hacia las personas que obviamente diseñan esta tecnología y justamente también al Estado que de alguna u otra forma, entre comillas, tiene el rol de protegernos, de garantizar nuestros derechos, a nuevamente hacer esta distancia entre los grupos vulnerables, los ciudadanos de tercera o cuarta categoría y el Estado. Entonces, a veces esto quienes estamos acá obviamente luchamos por los derechos humanos y lo tenemos súper claro, pero cuando vas a campo, es decir, cuando vas a realizar entrevistas sobre cualquier tema, lo primero que prima ahí en estos grupos es ¿para qué confiar en la tecnología? ¿Para qué confiar en el Estado? Si al final me van a terminar matando, si al final cualquier cosa que hagan yo no estoy presente en su normativa, en su constitución, en sus leyes, es decir, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué trae consigo eso? Si queremos construir una democracia, entre comillas también, lo polisémico que es esa palabra de democracia, ¿cómo vamos a pretender construirla si es que estamos validando y legitimando estas narrativas de terror, estas narrativas de inseguridad y no estamos problematizando hasta qué punto terminan de destruir cuestiones que a veces pensamos distantes pero están a la vuelta de la esquina para estos grupos? No confiar en un Estado, seguir pensando que el Estado los tiene olvidados, porque sí, en materia práctica es así, olvidados, invisibilizados e incluso ahora tienen la legitimidad del monopolio de violencia que es atentar contra su vida cuando se les da la gana. Entonces, todas estas cuestiones tienen que estar en el centro a la hora de también pensar, de repente no tan en corto plazo o en inmediato plazo, sino pensar cómo todo esto va a terminar
institucionalizando situaciones de terror o de miedo o de desconfianza a una institución nuevamente que debería de protegernos, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias a Litú, Molly y Marión por estos dos primeros espacios en donde pudimos conocer un poco, en primera instancia, un pantallazo general de lo que es el contexto, la conceptualización, regulación e implicaciones de la inteligencia artificial y las armas autónomas. Ahora, para finalizar el panel, nos gustaría realizar una mirada hacia el futuro y conocer qué se está haciendo o qué se puede hacer sobre estos temas en cuestión. Vamos contigo, Molly. Nos gustaría que nos compartieses qué organizaciones o países están promoviendo la regulación de las armas autónomas con enfoque en tecnologías emergentes. Gracias, Wendy. Pues actualmente hay varios países y organizaciones que están impulsando la regulación de las armas autónomas y promoviendo la supervisión en el uso de tecnologías emergentes en conflictos armados. Entre los países que más han destacado pues, en esta lucha podemos encontrar a Costa Rica y México. Ambos países han encabezado esfuerzos dentro de toda la región de América Latina para, en primer lugar, destacar los riesgos de los usos de las armas autónomas y, en segundo, pues promover un tratado internacional vinculante para prohibir el uso de armas autónomas que operen sin intervención humana. Del otro lado, también tenemos países como Alemania y Francia que han apoyado la creación de normas claras para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar, aunque todavía no buscan claramente una prohibición total, apoyan pues los llamados que han estado dentro de Naciones Unidas para regular de manera responsable estas tecnologías dentro de la Convención sobre ciertas armas convencionales. Y de la parte de organizaciones no gubernamentales, pues podemos hablar un poquito del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha encabezado pues todas estas discusiones acerca de los riesgos y peligros del uso de las armas autónomas. Y aquí quisiera destacar pues un esfuerzo internacional que se está haciendo, que es la campaña de Stop Killer Robots, que es una iniciativa internacional liderada por una coalición de organizaciones no gubernamentales, académicos, activistas y defensores, que busca prohibir el uso y desarrollo de estas armas autónomas, y también es pues conocida como la campaña en contra de los robots asesinos. Esta fue iniciada en 2013 y es una campaña que tiene como objetivo, primero, crear conciencia sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial en conflictos armados y dos, pues promover un tratado internacional que sea vinculante para los países. Algo que quiero destacar pues, de esta campaña internacional es que ellos hablan sobre la deshumanización de las armas autónomas. Y es que realmente estas tecnologías nos preocupan tanto porque reducen a las personas vivas a una serie de datos. Es importante destacar que cómo funcionan este tipo de armas es que nuestras identidades, que son complejas, nuestras características físicas y nuestros patrones de comportamiento se analizan y se combinan en patrones y se clasifican en perfiles. Y las decisiones sobre nosotros pues las toman las máquinas de acuerdo con un perfil preprogramado en la que encajamos. Esto realmente tiene consecuencias muy reales para las comunidades que han sido históricamente marginadas o vulnerables, ya que pues la tecnología emergente a menudo, en lugar de desafiar los prejuicios o estereotipos ya existentes en la sociedad, pues prácticamente los consolidan o los exacerban. Y estos estereotipos pues están arraigados en toda esta toma de decisiones automatizadas. Por ejemplo, el uso también de algoritmos en las armas autónomas, en esta campaña se señala que es un gran riesgo, ya que es preocupante en las sociedades como en la región de América Latina, que pues la mayoría de países se caracteriza por tener estructuras históricamente desiguales. Si los algoritmos de estas armas autónomas no son imparciales, pueden seguir discriminando a grupos históricamente marginados o reforzar estos prejuicios, ya como lo ha mencionado mi compañera Litú o Marión, lo cual podría traducirse pues, en decisiones automatizadas que afecten de manera desproporcionada a minorías y poblaciones vulnerables.
Entonces, en América Latina, donde los grupos indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTI, que han sido históricamente discriminadas, pues podrían ser aún más afectados si estos sistemas perpetúan estos sesgos basados en datos sesgados o en patrones de perfilamiento que reflejan prejuicios sociales. Y es por esto pues la importancia de poder apoyar estas campañas y estas iniciativas que se han dado a nivel internacional para que, por ejemplo, podamos hablar que en el 2026 pues todos estos esfuerzos ya tengan fruto y podamos hablar de un tratado internacional vinculante. Muchas gracias. Muchas gracias, Molly. Y en esa misma línea, Marión, quisiéramos que nos compartieses qué rol juega la sociedad civil en la supervisión y regulación de armas autónomas. Muchas gracias. Voy a hacer 2 puntos nada más, quiero ser breve para escuchar también sus preguntas. Lo primero es que, por supuesto, la sociedad civil latinoamericana juega un rol importantísimo, ¿no? Especialmente en estas instancias donde podrían empezar las negociaciones de un instrumento jurídicamente vinculante, y esta participación, por supuesto, debe ser multidisciplinaria e interseccional. Y quiero traer también una reflexión, y es que al tratarse de una tecnología que se utiliza para fines militares o de seguridad nacional, hay que pensar en que hay una gran posibilidad, y como suele suceder en nuestros países, de que todos los procesos relacionados con la contratación, adquisición, desarrollo, sean considerados eventualmente de secreto de Estado, ¿no? Y esto aquí juega un gran papel también la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil, en que se vayan entendiendo los intereses, entender quiénes están desarrollando las armas, quiénes están financiando las armas, pero ahí también nos enfrentamos con este problema de acceso a la información, que en este momento pues, es algo que podría suceder a futuro y que hay que tomar en consideración desde ahora. Gracias, Marión. Y para ir finalizando y poder pasar al periodo de preguntas y respuestas, Alitú, cuéntanos cómo puede prepararse América Latina para los avances en armas autónomas y los desafíos que traerá. Bueno, también para ser breve, primero, tener en cuenta que no vamos a dejar de ser sociedades post-conflicto, porque lo seguimos siendo y seguimos sangrando y seguimos teniendo como estas problemáticas en donde todavía no se aborda la reparación de forma integral. Entonces, antes o como primera instancia, para ver cómo introducir estas cuestiones que de alguna u otra forma se relacionan con memorias de terror, entre otras cosas, hay que pensar nuevamente o hay que volver a la discusión de cómo justamente volver más accesible, más integrador, un sentido de justicia reparativa, justicia transicional, sobre todo para las víctimas del conflicto o familiares directos, pero sobre todo desde un aspecto o desde un enfoque más social, ¿no? A aterrizar y abordar y reconocer el trauma y el sufrimiento que todavía nos está atravesando, y sobre todo a los grupos vulnerables. Entonces, por ahí empieza esta reflexión y discusión. Luego, si bien justamente la supervisión continua, la evolución de los algoritmos, todo esto que en diferentes instancias se ha repetido en otros debates y aquí mismo, si bien son esenciales, necesitamos más que todo, más allá de pensar en qué vamos a hacer, en cómo lo vamos a hacer. Es decir, vamos a implementar estos sistemas de monitoreo con esta frecuencia, bajo estos parámetros, pero ¿a qué obedecen estos? O sea, ¿qué enfoques van a alimentar o nutrir estos monitoreos o estos sistemas que queremos para que justamente verifiquen que no se está vulnerando ningún derecho humano en el diseño e implementación de las armas autónomas? Entonces, les invito a reflexionar, a averiguar un poco más sobre este enfoque de justicia reparativa, justicia transicional, que podría ser el inicio para poder pensar en estos sistemas desde esto, ¿no? Desde la óptica de reconocer que vivimos en sociedades post-conflicto, que todavía tenemos temas que atender y que estos temas se van confluyendo y van agravando situaciones que en el presente son retos de vida para muchos grupos, como decir las personas de la población trans, las personas de la población no binaria, que viven nuevamente en esta pedagogía, narrativa de terror e inseguridad, que podría verse aún más afectada si es que introducimos de forma acrítica, de forma ahistórica, de forma no con un enfoque de justicia, situaciones como las que hemos venido discutiendo. Y bueno, y también quisiera retomar, porque me ha parecido muy interesante en las mesas anteriores sobre las discusiones en tanto a educación, que la educación
en una investigación que realicé con investigadores de Nepal, Uganda y Perú, la educación como potencial transformador y internalizador de esta pedagogía más transformadora, más reparativa, desde una mirada preventiva para que justamente atendamos esta cuestión tan compleja, es potentísima. Es decir, la educación tiene desde una mirada más crítica, tiene la potencia de poder convertirse en espacios que realmente den conocimiento, den aprendizajes y den criticidad sobre estos temas. Ahora, cuando hablamos de aulas, claramente las aulas no necesariamente son un espacio seguro para todos o para todes. Entonces hay que pensar en cómo hacer las aulas seguras y en cómo introducir este tema, porque este tema no parte solamente de estos juicios que estamos hablando, sino parte del desconocimiento. No se habla de esto, y estoy hablando particularmente en estos territorios que he podido indagar más. En Perú todavía hablar de esto es complicado en el tema educativo, y sobre todo me parece interesante que los estudiantes mencionen que donde aprenden más sobre estos temas tabú, estos temas que no se hablan en el aula, es en redes sociales, es en la digitalidad. Entonces, ahí hay una potencia de vincular la digitalidad con la educación y poder hacer como un marco o alimentarlo desde un enfoque de justicia transicional. He simplificado mucho esto, pero más o menos es las ideas que les suelto para que podamos seguir con la conversación aquí o más adelante. Muchas gracias, Molly, Marión. Virtualmente también a, Molly, a Marión, a Alitu, y virtualmente a Jessica, que no nos pudo acompañar hoy, y por supuesto Silvia, quien también está moderando el panel virtual. Efectivamente, pues este es un tema, como mencionó Alitu al final, que se desconoce porque no se tienen los espacios para poder tratarlos, así que les queremos agradecer realmente a LAC IGF por brindarnos estos 45 minutos. Un aplauso. Por el tiempo, solo vamos a tener 1 minuto para una pregunta, y ya levantaron la mano acá. Adelante. Muito obrigado aos panelistas pela apresentação, foi muito esclarecedor. Eu me chamo Felipe, faço parte da delegação IUF, do CGI, pesquisador do Laboratório de Políticas investigador Públicas del de Laboratorio de Internet. Políticas Públicas de Internet, LAPIN. Estoy muy contento por poder conversar en esta perspectiva latinoamericana para armas autónomas en una región de conflicto entre estados marcada por desigualdades y violencia estatal contra civiles. Es de mucha preocupación pensar en el desarrollo de estos dispositivos. En Brasil, por ejemplo, recientemente se incluyó en un proyecto de ley sobre esto el uso de armas autónomas, incluso en un proyecto de ley que excluía aplicaciones para defensa nacional y solo incluía seguridad pública. Lo decimos en un país de 7.000 muertes al año por acción policial, siendo 82% de ellos personas negras. Además, es un proyecto de ley que también amplía mucho el uso de reconocimiento facial para seguridad pública. Ya está muy esparcido. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo la sociedad civil, ya se mencionó, pero cómo la sociedad civil puede vincular a la población de una manera general en cuanto a esta temática que a veces parece tan lejana de nuestra discusión? Gracias. Molly, ¿responder la pregunta o pasamos con Marión o con Alitu? Sí, solo tuve un problema con la traducción, entonces no pude escuchar toda la pregunta. Ok, perfecto. Entonces, Pasamos acá mismo. gracias, perdón. A ti. Muchísimas gracias por la pregunta. Y estuve un poco lidiando con la traducción, pero entendí que entonces cómo involucrar a la sociedad civil, a la población en general en estos temas. Esa es una gran pregunta, ¿no? Precisamente incluso en estos espacios, incluso cuando nosotros estábamos planteando el panel, sentíamos que era un panel muy técnico también, ¿no? Hablar del derecho internacional humanitario es algo que muchas veces no se maneja y demás. Yo creo que con mucha sensibilidad, precisamente de lo que hablaba Alitu, ¿no? De entender cómo han sido las dinámicas en nuestra región, cómo ha sido todo eso de los procesos
una región muy militarizada, como vos decías, ¿verdad? El ejemplo ya de Brasil, donde estábamos hablando de que se excluía la parte militar y de una vez entraba en la parte, ¿verdad?, de ya control en materia de seguridad pública, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es entender cómo el diálogo, ¿no? Al final el diálogo es como que lo que nos permite entender cómo la gente puede entrar en estos temas, y creo que el tema de la tecnología en general es entender a las diferentes audiencias, porque al final no es lo mismo hablar con juventud, no es lo mismo hablar con personas mayores, por ejemplo, que posiblemente pasaron, vivieron más en carne viva todos esos procesos históricos y tan dolorosos. Entonces creo que es entender eso, entender las audiencias, entender por dónde se está comunicando las personas y las formas en que podríamos acercar esos temas que muchas veces son como un poco técnicos, pero que igualmente son tan cercanos a las personas. O sea, el tema de la militarización, el tema de la vigilancia es algo que está en nuestro día a día, es algo muy cercano, pero a veces la forma en que lo estamos comunicando tal vez no es la más apropiada. Entonces creo que es entender cómo queremos empezar a hablar esto, diálogo, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Perdón que no hable portugués, perdón. Bueno, yo creo, también estoy de acuerdo con lo que dice Marión, solamente agregaría que pues hablando un poco de cómo se transmite el conocimiento o la forma en cómo abordar este tipo de situaciones, pues prima mucho el testimonio oral, ¿no? Las personas que no hemos vivido, afortunadamente, ese periodo, nos hemos enterado por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, etcétera. Entonces, hay una forma bien afectiva, emocional de transmitir lo que pasó y bastante particular dependiendo del grupo poblacional o el grupo social al que pertenece. Entonces, para mí particularmente en Perú lo que sucede es de que hay organizaciones, no llamaría organizaciones colectivas de familiares directamente afectados por esto, y también hay que ven estos temas, pero también por el otro lado hay organizaciones, por ejemplo Mamaquilla. Mamaquilla es una organización que trabaja a partir de la arpillería. A partir del arte lo que hacen es mostrar escenas de lo que sucedió en el conflicto armado para Ayacucho, que son genuinamente donde más afectación ha tenido en Perú. Entonces, a partir de la arpillería, que son como telares, confeccionan escenas y de alguna u otra forma hacen como un ejercicio de transformar esa vivencia de horror, de terror, hacia algo más, por decirlo de alguna forma, resiliente, ¿no? Resiliente en una especie de proceso que no es fácil. Es decir, no es fácil. Creo que lo que tenemos que entender es escuchar a la sociedad civil que se colectiviza a partir del interés o la necesidad, por así decirlo, de sanar. Porque no creo que aquí nadie quiera vivir con ese miedo, con ese terror, con esas narrativas que nunca se van. O sea, y lo digo obviamente imaginándolo, porque yo nuevamente no lo he atravesado. Entonces, esas personas que se colectivizan y a través del arte, a través de la memoria, a través de su testimonio oral, hacen ese esfuerzo por querer transformarlo, pese a que no debería de ser su responsabilidad, pese a que debería de ser algo, una iniciativa estatal, no lo hace, o sea, se evocan a poder transformarlo para transformarse a su comunidad. Entonces, Huaycán, que es una zona en donde esta colectiva de Mamaquilla, como está, sí, ahí es donde, bueno, creo que escucharles y poder ver esas estrategias que han construido desde ahí, ¿no? Eso. Muchas gracias por permitirnos este espacio, y para cualquier consulta adicional pueden acercarse a las panelistas o también les podemos brindar el correo electrónico de Molly. Gracias.